7 en punto de la mañana de hoy, martes 11 de mayo de 2021. Espero se encuentren muy bien, cuidándose mucho, manteniéndose, lavando las manos de manera constante, utilizando el tapabocas cubriendo nariz y boca, lavándose las manitas juiciosamente, muy bien con agüita y jabón, buena agüita, buen jabón. Entonces, jóvenes, damos inicio a la actividad, perdón, a la socialización, al encuentro sincrónico del día de hoy. Entonces, comencemos con la actividad número 4. Entonces, comencemos de atrás para adelante, que es lo que ustedes deben entregar. Entonces, lo que ustedes deben entregar es un video explicativo, donde ustedes explican qué fue lo que hicieron. No necesito que entren a narrar, sino que me expliquen qué fue lo que hicieron, muy parecido a una argumentación o a una exposición, en el que me van a contar cómo resuelven cada uno de los 4 puntos que encontramos acá. Esos 4 puntos deben realizarlos en el documento de Excel que les compartí. Algunos de manera muy inteligente y muy diligente hacen la tablita de Excel en una hoja, hasta en un tablero de acrílico, cosa que me parece muy inteligente, muy diligente y sobre todo en la mayoría de casos muy bien explicado. Luego, ¿tienen que utilizar Excel o alguna herramienta de hoja de cálculo para realizar la actividad? No. Necesito es que me expliquen cómo es posible encontrar la respuesta a cada uno de los 4 problemas que se plantean en ese documento. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, señor. Bueno, muchas gracias por la respuesta. ¿Cuándo deben entregar esto? A más tardar a las 3 de la tarde del 4 de junio de 2021. ¿Tienen que hacer alguna transcripción? No. Lo único que tienen que hacer, como se los he dicho desde hace mucho tiempo, esta es una clase netamente práctica. Luego ustedes entregan un producto. El producto es un video explicativo en el que explican cómo realizan cada uno de los 4 puntos que vamos a ver acá. Obviamente, ustedes ya seleccionaron 2 de los 4 puntos, luego yo les voy a resolver la mitad de la tarea, la mitad de la actividad, pero pues obviamente ustedes ya tuvieron que haber definido cuáles son. Entonces comencemos por hacer un recorderis de qué es una función. Una función requiere una sintaxis. Esa sintaxis corresponde a la manera adecuada como se digita o se transcribe una instrucción para que Excel entienda claramente qué es lo que necesitamos hacer. Regularmente se utiliza el nombre de la función y unos argumentos. Vamos a utilizar la función si condicional. Quiere decir que el nombre de la función es si y los argumentos son básicamente 3. Ya ahorita los vamos a ver. Entonces aquí hacemos un recuento más o menos pormenorizado de lo que vimos en la actividad número 3, cómo se utilizan las funciones. Y aquí nos adentramos en la función si, que en Excel es la que vamos a utilizar. Como les digo, ya hasta la tercera vez que se lo digo en los pocos 3 minutos que llevamos, ¿tienen que utilizar alguna hoja de cálculo? No. Pueden utilizar un tablero, una hoja, alguna herramienta a través de la cual usted logre explicar cómo se encuentra la respuesta a cada uno de los 4 planteamientos, problemas que se ponen en la actividad. Luego, por favor, no me van a salir con el cuento, profe, es que no tengo computador, profe, es que no tengo hoja de cálculo, profe, es que no me interesa, no lo necesita. En ningún momento le he dicho, si usted no tiene computador, no pasa, en ninguno. Lo que sí les he dicho es, utilice alguna herramienta. Varios estudiantes de grado octavo lo han hecho, bastante inteligente, bastante diligente, de manera tal que están cordialmente invitados a que piensen cuál puede ser una posible alternativa si es que no tiene computador o celular. Cualquiera de las 2 herramientas, computador o celular, les facilita muchísimo la vida, pero no es la única forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo funciona mi función si condicional? Utilizamos 3 argumentos, una prueba lógica. Si la respuesta a la prueba lógica es verdadera, hace lo que está en azul. Si la respuesta a la pregunta lógica es falsa, hace lo que está en verde. Una pregunta lógica se caracteriza por tener únicamente 2 posibles respuestas, o sí o no. ¿Está lloviendo? Sí o no. ¿Pepito tiene 14 años? ¿O sí o no? No existe ninguna alternativa, no sé, como que de pronto, tal vez hasta de pronto a lo mejor, quién sabe si quizás, no. En una pregunta lógica, esa posible respuesta no existe. Solamente hay 2 posibles respuestas, o sí o no.
Entonces, cómo se están discriminados mis argumentos dentro de la función sí condicional? Una pregunta lógica, que es obligatoria, que es una expresión lógica que va a ser evaluada para saber una respuesta de sí o de no, o de verdadero o de falso. En el caso de que la respuesta sea verdadera, se ejecuta una acción. En el caso de que la respuesta sea falsa, se ejecuta otra acción distinta. Es poco probable que a una respuesta de verdadero o falso se ejecute la misma acción. No tendría mucha lógica. Luego, la verdad, no sé por qué uno haría una pregunta cuya respuesta sí o no va a ser exactamente igual. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, señor. No, señor. Todo claro. Listo, entonces, ¿quién es el representante del curso? Doña Alejandra Pedraza sigue siendo la representante del grado. No, señor. Uy, Eileen, ¿cómo así que no, hombre? ¿Por qué? Entonces, ¿quién sí es? Creo que es el compañero Jonathan Castillo. Don Jonathan Castillo, pero don Jonathan Castillo creo que no está conectado. Bueno, Eileen, entonces por ahora, para esta actividad vas a ser tú la representante del curso y nos vas a decir cuáles dos de los cuatro puntos vamos a resolver. ¿Cuáles consideras tú que podrían ser una buena alternativa para darle las luces a tus compañeros de cómo se resuelve cada uno de los cuatro puntos? Profe, no le entendí muy bien. A ver, en la actividad que ya les compartí en el grupo, les compartí dos documentos, un documento PDF y un documento de Excel. En el documento PDF dice qué es lo que deben hacer y en el documento de Excel es dónde deben hacerlo. Luego, en el documento de Excel hay cuatro puntos. En la actividad que tenemos, ya se las muestro por acá, hay cuatro punticos, punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Yo todo amable, todo gentil, les voy a ayudar con al menos dos puntos, o sea, la mitad de la actividad. Entonces te pregunto, Elin, ¿cuáles dos puntos, 1, 2, 3 o 4 resolvemos? Profe, creo que el 1 y el 2. El 1 y el 2, listo. Entonces vamos a ver qué es lo que me piden en el 1. Por favor, préstenle mucha atención para que evitar hacer preguntas ingenuas cuya respuesta lo voy a remitir es al video. Entonces, primer punto, hallar el número de aprobados y reprobados en una clase. Para cada caso, la nota mínima aprobatoria es 11. Cualquiera que tenga una nota inferior, pues es desaprobado. Y lo opuesto, o sea, aquellos que tienen mínimo 11 son aprobados. Sobre todo, fíjense en este pedacito. En la celda B6 deberá colocar el nombre completo del estudiante. Si esto no se realiza, la actividad será devuelta hasta que sea realizado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Permítanme un segundito. Yo abro el documento de Excel, ya en un momentico se los comparto. Espérenme un segundito que Excel está un poquito lento, no está abriendo precisamente rápido. Listo, ya les comparto pantalla completa. Listo. Entonces aquí ustedes están viendo el documento de Excel que ya les compartí en el grupo de WhatsApp. Este documento tiene básicamente dos hojas, una hoja, dos hojas. En la hoja 1 les hago una introducción de lo que ya les dije, cuál es la estructura o la sintaxis que debe ser utilizada en la función sí condicional, palabra clave sí,
Una prueba lógica cuyos valores pueden ser solamente dos, verdadero o falso. En el caso de que sea verdadero, se ejecuta lo que está en azul. En el caso de que sea falso, se ejecuta lo que está en verde. Eventualmente, y esto lo vamos a empezar a hacer más adelante, puedo hacer pruebas condicionales anidadas en las que si la primera respuesta es verdadero, ¿qué pasa si hacemos en el falso otras cosas? Y entonces se comienza a crear una especie de árbol en el que a partir de la respuesta, cuando sea falsa, se comienzan a ejecutar otras cosas. Por ahora no se preocupen por eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, devolvámonos por acá. Entonces me dice, primero, ¿qué les recomiendo que hagan primero? Mire, este puntico de acá. En la celda B6, que vendría siendo esta, voy a colocar el nombre del estudiante, nombre completo. Uy, este arevalo me quedó mal. ¿Listo? Uy, pero este arevalo me quedó también mal porque esto lleva tilde. Este José también lleva tilde. ¿Listo? Entonces, mi nombre ya está ahí. Luego, la primera parte de en la celda B6 debe colocar el nombre completo. Ya lo realicé. Entonces, aquí me dan una serie de notas. Vamos a reducir un poquito esta celda como para hacerlo más práctico. Fíjense que me dice acá, si el alumno tiene una nota mayor a 10, escribir texto aprobado. Si es menor a 11, desaprobado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces aquí en la columna I, lo vamos a hacer por acá. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Entonces vamos a utilizar la función. Primero iniciamos como toda función en Excel con el igual. Si, abre paréntesis, que les aconsejo, cierre de una vez el paréntesis para que después no le aparezca un error. ¿Cuál va a ser la pregunta lógica? Entonces, si lo que está en esta celda, en la celda F6, entonces si lo que está en la celda F6 es mayor a 11, punto y coma. Entonces aquí vamos a colocar lo que sucede. Espérenme un segundito, jóvenes. Listo, entonces aquí vamos a colocar qué pasa si la respuesta es verdadera. Aquí separado con un punto y coma vamos a colocar qué pasa si la respuesta es falsa. Entonces, ¿qué me dice por acá? Mire, si F6 o el contenido de esta celda es mayor que 11, ¿qué debería colocar? Incluso vamos a colocarles mayor que 10. ¿Qué debería colocar si el valor de la celda es mayor que 10? Jóvenes, en la medida que ustedes participan, esto se vuelve más dinámico y sobre todo el aprendizaje es mucho más fácil. Aprobado, muy bien, sí señora, muchas gracias. Luego, si la respuesta a esta pregunta lógica es sí, me va a hacer esto. Y si la respuesta es no, Reprobado. vamos a ver qué me dice aquí, desaprobado. Mira, es que no es reprobado, es desaprobado. Venga, si fue lo mismo que yo coloqué en la actividad, porque no me acuerdo. Aprobado, desaprobado, sí. Pilas con esos detallitos porque por bobaditas como esas, pues yo paso por la pena de devolvérselo. Listo, entonces colocamos acá la misma función que fue lo que acabamos de hacer. Y listo. Miremos el centrado. Ok. Entonces, en este caso, como el valor es mayor que 10, o sea, 11, me coloca aprobado. Utilizamos exactamente la misma función, la aplicamos para el resto de las celdas y por ejemplo aquí me aparece desaprobado porque el valor promedio no es mayor que 10, es igual a 10. Pilas porque aquí yo le estoy diciendo que sea mayor a 10, no que sea mayor o igual. Entonces aquí en este caso, como la pregunta lógica es mayor que 10 y evidentemente 10 no es mayor que 10, aquí me coloca desaprobado. Misma situación se presenta acá en la que me coloca también desaprobado porque el valor que encontramos en la celda, fíjense que aquí automáticamente me cambia la celda F10, en la celda F10 que vendría siendo esta,
no tiene un valor mayor o superior a 10, entonces me coloca que es desaprobado. En estas celdas de acá, 12 y 11 como valores, en las celdas F11 y F12, sí me aparece aprobado, sí son mayores a 10, razón por la cual me aparece aquí aprobado. ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta ahí, jóvenes? No, señor. ¿Todo claro? Este es el momento en el que ustedes socializan sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Los escucho. ¿Todo clarito? Sí, señor. Listo. Entonces pasamos ahora a la pregunta número 2. Si el alumno tiene menos de 5 faltas, se le coloca vacío. En caso contrario, pues si tiene más de 5 faltas, queda inhabilitado. Entonces lo vamos a hacer acá. Aquí en la columna G6, perdón, en la celda G6, comenzamos a hacer las validaciones, o a la celda G6 vamos a hacerle la pregunta lógica. Señora celda G6, que tiene un valor de 1, mire, aquí está. Me dice, mire, si el valor es menor que 5, colóquele vacío. Si ese valor es menor que 5, punto y coma, y cierre el paréntesis. Entonces, si el valor de la celda G6 si el valor de la celda G6 es menor que 5, ¿qué le colocamos? Vacío. Vacío, muy bien. Vacío, ¿listo? Y si es mayor a 5, ¿qué le colocamos? Habilitado. No, señora. Inhabilitado. Listo. Miremos acá entonces. Socialicémosle la fórmula al señor Excel. A mí me gusta verlo centradito. Desplazo hacia abajo. Y entonces aquí me aparece el primer inhabilitado, porque voy a ver qué número se encuentra en la celda G7 y me dice que es 8. Y cuando yo voy aquí a mirar a ver ese número 8, evidentemente no es menor que 5, razón por la cual me aparece inhabilitado. Recuerden que si el valor que está aquí es menor a 5, debería aparecer vacío. Si es mayor o igual a 5, debería aparecer inhabilitado. Razón por la cual, pues aquí me aparece inhabilitado. Aquí también me aparece inhabilitado porque la cantidad de faltas son 11. Aquí me aparece vacío porque las faltas totales son 4. Misma situación ocurre con don Julio Cáceres. Y me aparece vacío porque el número que hay en el número de faltas es menor a 5. Jóvenes, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. No, ¿Todo claro? señor. Listo, entonces pasamos a la pregunta número 3 del punto 1. Si seminarios es diferente a 2, debe colocar diferente. O sea, si el valor que está aquí es diferente a 2, me debería colocar el texto diferente. Pero si el valor es igual a 2, debería dejármelo en blanco. Fíjense qué vamos a hacer acá, jóvenes. Comenzamos con la celda H6. Entonces, igual H6, perdón. Si H6 es diferente, ese es el símbolo para diferencia, es diferente a 2, entonces vamos a colocarle ¿qué pasa si la respuesta es no? ¿Qué debería colocarle? Diferente, muy bien. Diferente. Y si la respuesta es sí, si el valor que se encuentra ahí es igual a 2, ¿qué deberíamos colocarle?
Jóvenes, ¿qué debería colocarles si el valor es mayor, perdón, si el valor es igual a 2? ¿Igual? No, aquí no me dice. Entonces le vamos a dejar eso un espacio en blanco. Miremos a ver si así como está planteada la función es adecuada. Vamos a mirar una cosita, vamos a revisar qué pasó acá. Entrémoslo más bien. Y aquí me aparece diferente, pero venga, ¿cómo así? Si el valor de aquí sí es igual a 2, ¿por qué me aparece aquí diferente? Porque resulta que aquí está mal planteado. La respuesta, cuando es sí, perdón, cuando la respuesta es sí a esta pregunta lógica, debería colocarme diferente acá. Y aquí debería dejármela en blanco. Porque la pregunta lógica aquí es, ¿este valor que está acá es diferente de 2? Sí, entonces haga esto. No es diferente de 2, o sea, es igual a 2. Haga esto. Claro el porqué del uso que le estamos dando. Utilizamos lo mismo en el resto de las funciones, entonces quiere decir que aquí este número es diferente de 2, este número es diferente de 2 y este número es diferente de 2. El resto de espacios en blanco, este es igual a 2, este es igual a 2 y este es igual a 2 y en cambio este también es igual a 2. ¿Claro hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. Listo. Por ahora lo vamos a dejar en el punto Sí, 1, señor. estos 3 números. El cuarto no lo vamos a hacer porque es un poquito más complejo. Entonces, doña Elina Alejandra me dijo que resolviéramos el punto 1 y 2, entonces vamos a resolver el punto 2. La lógica para resolver el resto de puntos es básicamente la misma, luego no tiene ninguna diferencia. Son ejercicios muy sencillos en el que ustedes deberían comenzar a utilizar la lógica matemática para poder resolver estos puntos. Entonces, ¿qué me dice en el punto 2? Calcular el valor del porcentaje de comisión en cada una de las ventas indicadas. Entonces, aquí tengo unas ventas y debo calcular la comisión. La comisión es un valor adicional que se le paga a un vendedor si llega a un nivel básico de ventas. Entonces, ¿qué me dice? Si las ventas son mayores que 20.000, tiene una comisión del 2%. En caso contrario, ¿cuál será el caso contrario de que las ventas sean mayores que 20.000? Pues que las ventas sean menores que 20.000. En caso contrario, va a tener el 1% solamente. O sea que entre más venda, más comisión va a tener, sobre todo si las ventas son mayores a 20.000. En este caso, si vende menos de 20.000, recibirá solamente la comisión del 1%. Entonces comenzamos, vengan, hagámoslo más bien acá. Entonces comenzamos con el símbolo igual, sí, paréntesis, cierra paréntesis. Les recomiendo de una vez colocar estos simbolitos acá. Entonces, ¿cuál es la pregunta lógica que vamos a hacer? Si el contenido de la celda C25, si C25 es mayor que 20.000, lo que vamos a hacer es que, fíjense qué vamos a hacer acá. Vamos a coger a C25, lo vamos a multiplicar por el 2% y ese resultado se lo vamos a sumar al contenido de la celda C25. En caso contrario, y espérenme un segundito porque aquí me faltó contarles una cosita. Y ahorita les muestro dónde está la diferencia. Porque aquí, si ustedes se fijan, no estamos utilizando comillas dobles y antes sí estábamos utilizando comillas dobles. Aquí no es necesario. Vamos a utilizar exactamente la misma función, solo que aquí le vamos a decir que en caso contrario, solamente lo coge y multiplica por el 1%. Entonces les repito, si en este caso 15.000 es mayor que 20.000, haga esto. Como ya sabemos que esto no va a pasar, porque sabemos que 15.000 evidentemente no es mayor que 20.000,
haga esto. Espérenme un segundito que aquí hay un error. Vamos a resolver eso por partes. Vamos a colocarle comillas dobles acá. Parece que por la versión de Excel no me lo está tomando. Vamos a hacer una validación pequeña. Mentira, ya sé dónde estaba el error. Ustedes no colaboran, hombre. La celda no es C25, es B25. Ah, ok, ahora sí. Listo. Ahora sí, vamos a replicar la misma función en el resto. Espérenme un segundito porque aquí me tomó esto como cadena de texto. O sea, cuando yo le coloco comillas dobles, el contenido de esas comillas dobles me las coloca como texto, razón por la cual aquí como no estamos utilizando ningún texto sino valores numéricos y el resultado de la operación entre esos valores numéricos, estas comillas dobles me están sobrando. Listo, ahora sí. Entonces vamos a explicar qué fue lo que se hizo. Primero, vamos a hacer la pregunta lógica o la prueba lógica. El contenido de la celda B25 es mayor que 20.000, o sea, el contenido de esta celda de acá, es mayor que 20.000. Si la respuesta es sí, haga esto. Si la respuesta es no, haga esto. Ya sabemos que 15.000 no es mayor que 20.000, razón por la cual va a ejecutar esto. Entonces va a coger el contenido de esa celda, lo va a multiplicar por el 1% y ese resultado me lo va a sumar a la celda B25. Querría decir que 15.000, que no es mayor a 20.000, solamente va a tener una comisión del 1%. El 1% de 15.000 es 1.500, perdón, es 150. Razón por la cual, pues 150 más los 15.000 me daría 15.150. En este caso, 24.000 sí es un valor mayor que 20.000. A este se le va a aplicar el 2% de comisión adicional, ya no el 1, sino el 2%. Entonces, el 2% de 24.000 es 480, razón por la cual aquí me aparece 24.480. Misma situación ocurre con el resto de las celdas. Con esta que es menor que 20.000, solamente se le aplica el 1% de comisión. Lo mismo con esta, con esta, con esta.
Luego a estas que no son mayores a 20.000 solamente se le aplica el 1% de comisión. Y estas que son mayores a 20.000 tienen una comisión más alta y se les aplica el 2% de comisión. Jóvenes, ¿preguntas, dudas o inquietudes? No, señor. No, señor. Profe, ¿Todo claro? Señora, profe, ¿toca hacer video de todos los 4 puntos o solo de los puntos que faltan por resolver, o sea, el 3 y el 4? no, su merced linda, de los 4 puntos. Yo necesito tener claro que usted sí entendió cómo se resuelve este punto. Mire, incluso yo con este corazón tan bondadoso, de aquí solamente resuelva el punto 1. Estos no. Entonces el punto 1 solamente es este. El punto 2, ya vieron cómo se resuelve. El punto 3, miremos qué me piden el punto 3 desde el punto de vista técnico. En la celda B42 debe digitar el nombre completo del estudiante. B42, aquí debería estar el nombre completo del estudiante. ¿Listo? Entonces el nombre completo me lo están pidiendo en 2 lados. En la celda B6 y en la celda B42, acuérdese de ese detalle. Y siguiendo la instrucción del video, calcular en la columna rotulada observación el promedio entre los valores, deficiente, regular o bueno. Entonces aquí tenemos que calcular, dependiendo del valor que está acá y lo que me aparece aquí, me debería aparecer 8. En este caso, José Leonardo Arévalo Herrera, mucho gusto presente, tiene 8 como promedio. ¿En cuál de estos valores debería estar? En deficiente. En deficiente, entonces aquí a través de la fórmula que ustedes crean debería aparecerme deficiente, fórmula que debe funcionar para todos. Entonces, por ejemplo, este Miguel Balqui, que tiene un promedio de 14, ¿qué debería aparecerle aquí? Regular. Regular. Y por ejemplo, los que están entre 16 y 20 debería aparecerle bueno. ¿Cuál es la maravilla que tienen ustedes? Pues que no hay ninguno que aparezca entre 16 y 20. Luego van a tener en cuenta este valor. No, porque pues para qué, si en ningún lado lo voy a utilizar. Este sí. Este. De 0 a 5, interés 0. ¿Hay algún valor aquí que se encuentre en el rango de 0 a 5? No, señor. Luego ustedes lo van a tener en cuenta. Pues no lo van a tener en cuenta porque ese valor no lo vamos a utilizar para nada. Van a utilizar solamente estos 2. Luego ya queda en cada uno de ustedes determinar cuál puede ser la pregunta lógica que me dé como posibles respuestas deficiente o regular. Para el punto número 4, determinar si el valor del mes de enero es menor a 20. Entonces vamos a ver, aquí tenemos una serie de ventas realizadas en el mes de enero por N cantidad de personas. Entonces, si, fíjense que me dice acá, si enero es menor que 20, entonces realice la sumatoria de los valores de enero y febrero, en caso contrario, calcula el promedio entre los 2 valores. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero cuyo valor es 10, ¿qué debería hacer si es menor a 20? Entonces, si el valor de enero es menor a 20, entonces realiza la sumatoria entre enero y febrero. Entonces aquí me debería aparecer 35 porque al enero ser menor a 20 debería sumarme este valor con este valor. O sea, debería sumarme estos 2. Si en este caso, por ejemplo, enero es mayor a 20, mayor o igual a 20, no mentiras, cojamos este de acá. 25 es mayor a 20. ¿Qué es lo que debería tener acá entonces? En caso contrario, calcula el promedio de los 2 valores. Aquí debería calcular el promedio, o sea, tomar 25 más 26, sumarlos y dividirlo en 2. Eso me da 25,5. ¿Claro qué es lo que deberían hacer en el punto 4? Sí, señor. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? No, señor.
Profe, tengo una duda del Todo punto claro. 4. Señor, ¿qué duda tiene? Profe, no entendí. ¿Qué parte sí entendió? Don Daniel, ¿qué parte sí entendió? Profe, yo entendí los 3 puntos menos el 4. Listo, entonces, a ver, ¿qué me piden hacer acá? Primero, hacer una pregunta lógica. ¿Cuál es la pregunta lógica? ¿El contenido de esta celda y de cada una de estas celdas es mayor a 20 o es menor a 20? Fíjense que si enero es menor a 20, si es menor a 20, luego quiere decir que este no es menor a 20, es igual a 20. Si es menor a 20, sume. O sea que va a tomar este valor, lo va a sumar con este valor y aquí me va a dar como resultado 35. ¿Por qué? Porque este valor de acá es menor a 20. Lo mismo va a ocurrir con estos de acá. Luego, en este caso aquí me debería dar 35, 22, 28 y 35, porque tengo que hacer una suma. En este caso, en el que no es menor a 20, sino que es igual a 20, debería calcularme el promedio. O sea que aquí debería tomar este valor, sumarlo con este valor y dividirlo en 2. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 22,5. ¿Más claro? Don Daniel. Entonces, mire, yo con este corazón tan grande y tan bondadoso, les voy a ayudar con ese pedazo para calcular el promedio. Entonces, sí, pues vamos a mirar que este valor de la celda B58 es menor a 20. Haga. Aquí no les voy a colocar nada porque pues este pedazo no se los voy a ayudar a hacer, se los voy a ayudar a hacer es de la respuesta no. Es que va a hacer, coja el valor de B58, súmelo al valor de C58 y ese resultado divídalo en dos. Básicamente lo que estoy calculando es el promedio. Entonces vamos a ir acá. Eso me da 22,5. Misma situación va a pasar. Sí, uy, espérenme un segundito porque no pasó. Aquí no sé qué pasó. Vamos a darle formato. Si la celda que está acá es mayor que 20, entonces si la respuesta es sí, no haga nada. Como yo ya sé que la respuesta es no, entonces coja ese valor B59, súmeselo a C59, y ese resultado divídalo en dos. Espérenme un segundito, jóvenes, que no está funcionando. No sé por qué no está funcionando, no entiendo.
Ah, ok, ya entendí, está el problema. Sí, señor, aquí está. Entonces ya teniendo la función adecuada, la replicamos en el resto y ya. Entonces fíjense que todos estos valores de acá, son mayores a 20. Entonces lo que tendría que hacer es el promedio, coger este valor, el valor de la columna B, con el valor de la respectiva fila en C y hacer el promedio. Y aquí en este caso lo que va a hacer es aparecerme, en este caso lo que va a hacer es aparecerme falso, 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 porque todos los valores que tengo son inferiores a 20 y pues la función para 20, o sea, este pedazo de acá en falso, pongámoslo por acá, este pedazo de acá no se ha definido. ¿Cómo harían ustedes para resolver ese punto sabiendo que lo que tendría que hacer es una sumatoria si el valor que está en la celda es menor a 20? ¿Cómo haríamos para resolver ese pedazo? Jóvenes, o lo dejamos así y ustedes lo resuelven solo. Jóvenes. Jóvenes estudiantes, maravillosos estudiantes de grado octavo. Nada más preguntas, dudas, inquietudes. No, señor. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, me despido no sin antes desearles un exitoso y maravilloso resto de día, que estén condenados al éxito, bendecidos y afortunados. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta luego, profe. Tenga profe. bonito día. Jóvenes, feliz resto de Chao, día. profesor. Tan pronto tenga la grabación, se las comparto. Hasta luego, feliz día.